Muy buenos días, es un placer saludarles en este día miércoles 31 de diciembre, a mitad de una semana, pero el último día no solo de un mes más, sino del año 2025, y de esta manera se nos fue rápido un año más, y gracias a cada uno de ustedes por su preferencia de estarse informando cada día con nosotros en Informa TV. Y es que han pasado muchas situaciones durante este año, pero gracias a su fidelidad en estos momentos nosotros le vamos a comentar las noticias más relevantes que han ocurrido durante todo este año. Es por eso que vamos a iniciar este programa especial dedicado a cada uno de ustedes para recordar cuáles fueron los acontecimientos que marcaron a El Salvador. Y de esta manera iniciamos con toda la información y espero que cada uno de ustedes se encuentre ya listos para poder disfrutar de este último día del año junto con su familia, realizando aquellas actividades así como lo hizo el 24 de diciembre. Así que muchas gracias por estar con nosotros este día y por eso damos inicio con nuestra información con el mes de enero. Y es que le comento que en ese mes ocurrió algo muy interesante, y es que iniciando el año se brindó este comunicado de parte de la Fuerza Armada de El Salvador, que mencionó que a raíz del trágico accidente ocurrido el 8 de septiembre de 2024, en el que un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña se estrelló, causando la muerte del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado general Mauricio Arriaza Chicas, junto a 7 de sus colegas policiales, militares y civiles, además de un civil bajo custodia del Estado. El presidente de la República ordenó una investigación exhaustiva con el apoyo de expertos enviados por el gobierno de los Estados Unidos. Expertos en aviación de El Salvador y de los Estados Unidos trabajaron conjuntamente en dicha investigación y concluyeron de manera unánime en el accidente que fue el resultado de una combinación de problemas operativos durante la noche de ese trágico momento. Entre los factores identificados destacan las millas y las malas condiciones climáticas, la lluvia y la nula visibilidad, lo que obligó al piloto a reducir peligrosamente la altitud en busca de visibilidad, culminando en el impacto de la aeronave contra una colina en el distrito de Pasaquina, en el departamento de La Unión, resultando en el fallecimiento de todos los tripulantes. Ante esta situación, el presidente de la República ha ordenado una revisión exhaustiva de los procedimientos de la aviación militar y los protocolos operativos y de vuelo, con el objetivo de implementar mejoras para garantizar una mayor seguridad en la aviación militar de nuestro país. El gobierno de El Salvador expresa su profundo agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por su invaluable apoyo técnico en el desarrollo de esta investigación. Y así fue como iniciamos enero, donde se afirmó que fue un accidente, el accidente aéreo ocurrido en septiembre de 2024. Y también continuamos con más información que ocurrió en ese mes. Y es que le comento que para finalizar enero se dio a conocer que la Asamblea Legislativa ratificó el cambio constitucional en el artículo 248, el cual puede permitir a la Asamblea Legislativa desde ese momento que se haga de forma expresa, algo que ya hemos expresado en varios meses de este año, en donde la Asamblea Legislativa ha cambiado ya hasta 9 artículos, esto por haber modificado el artículo 248 al principio del 2025. La Asamblea Legislativa aprobó ratificar la reforma a la Constitución de la República que elimina los frenos creados para modificar la Carta Magna y dio vía libre para que una misma legislatura pueda reformar inmediatamente la Constitución sin necesidad de esperar la ratificación en un segundo periodo. La ratificación fue aprobada por los 57 diputados de Nuevas Ideas y los partidos afines. Obtuvo 3 votos en contra de los partidos Arena y Vamos. En ese artículo se establece que para aprobar una reforma a la Constitución, esta debe ser aprobada por mayoría simple de una legislatura y ratificada por el voto de los 2/3 de los diputados de la siguiente legislatura. Con la reforma se permite que una misma legislatura acuerde una modificación por mayoría simple, es decir, 31 votos, y la ratifique con 3/4 partes de la Asamblea, o sea, 45 votos. El artículo
248 indica que la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa, con las 3/4 partes de los diputados electos. Para Informa TV, Daisy Arias. Y ahora iniciamos el mes de febrero, y es que a pocos días después de haberse ratificado el artículo 248, los diputados de la Asamblea Legislativa iniciaron a utilizar ese nuevo recurso que ellos mismos se aprobaron, esta vez para eliminar la deuda política. Con 58 votos, la Asamblea Legislativa estrenó la vía rápida para cambiar la Constitución con la eliminación del artículo 210 de la Constitución, que establecía un financiamiento público para los partidos políticos de El Salvador. La vía rápida de reforma a la Constitución, aprobada el 29 de enero de 2025 y que requirió las votaciones de 2 legislaturas, permite que una sola Asamblea Legislativa cambie la Constitución con 45 votos. La reforma tuvo 58 votos, 54 de Nuevas Ideas, 1 de Arena, 1 de PDC y 2 del PCN. Vamos votó en abstención. Los diputados de Nuevas Ideas defendieron la reforma criticando el gasto del Estado en los partidos políticos y rechazaron las críticas de la oposición, centradas en que quieren trastocar la Constitución para concentrarse el poder. Sarcásticamente, el presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que antes habían grandes debates para dolarizar y privatizar los bancos. Dijo nunca haber escuchado un gran debate para eliminar la deuda política. Además, calificó de sinvergüenzada el comunicado de Arena, el cual rechaza la eliminación de la deuda política y aseguró que a saber qué está haciendo ahí con las finanzas del partido. Para Informa TV, Daisy Arias. Y de esa manera el 2025 quedó marcado en la historia de El Salvador como los cambios constitucionales que se realizaron durante este año, y esto tan solo iniciando el 2025. Así que, amigo televidente, ahora que ya estamos finalizando un año más, creo que ya debe destacar que ese fue el punto de partida de todos los cambios que hemos conocido al transcurrir este año. Pero continuando también con otro tipo de información con el cual iniciamos el mes de febrero, fue donde iniciamos a ver una serie de situaciones que 2025 también quedaron marcados en la población salvadoreña, como lo son la detención de personas que son defensores de derechos humanos, iniciando precisamente con UNIDEC. Y es que en el mes de febrero se dio a conocer la captura de Fidel Zavala y que también Ivania Cruz y el abogado Rudy Joya también tuvieron órdenes de captura mientras se encontraban en España en ese momento. Y es que la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios denunció la captura de su vocero Fidel Zavala, quien en el año 2024 había denunciado casos de tortura en las cárceles del país. UNIDEC sostuvo que es arbitraria la detención de Zavala. De acuerdo a una captura de pantalla que acompaña la denuncia, la detención ocurrió a las 4:17 de la tarde. En la imagen se puede observar además a 2 agentes de la policía mientras proceden a poner las esposas a Zavala. Zavala está siendo acusado de agrupaciones ilícitas y hacerse pasar por abogado, según la orden de captura llevada por parte de las autoridades. Durante la mañana del martes, Zavala había acudido a la presentación de una denuncia contra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por la captura de 2 líderes comunitarios de San Juan Opico en el Departamento de la Libertad. El joven de 30 años fue acusado en 2022 por el delito de estafa, por lo que estuvo en prisión durante 13 meses, en los penales de Mariona y en la Granja de Santa Ana, pero fue absuelto en 2024 por un tribunal de sentencia. Tras su salida en libertad, ha denunciado públicamente casos de tortura, maltrato y muertes ocurridas al interior de las cárceles de El Salvador. Minutos antes de la captura de Zavala, ese día martes, agentes también se presentaron a la vivienda de sus familiares, mientras Zavala era capturado. UNIDEC también denunció la presencia de agentes de la PNC
y la Fiscalía General de la República fuera de la casa de la abogada Ivania Cruz, donde pretendían realizar otro allanamiento. Recordemos que tanto el abogado Rudy Joya como la abogada Ivania Cruz se encontraban en España en ese momento que ocurrió esta situación, donde desde ese momento no volvieron a El Salvador y pidieron asilo político en ese país europeo. Así que podemos observar cómo este fue el punto de partida de poco a poco ciertas denuncias que siguieron ocurriendo, capturas de personalidades que son reconocidas por ser críticos al gobierno de Nayib Bukele. Así fue como iniciamos el 2025 con este tipo de situaciones ocurridas en el mes de febrero. Y vamos al tercer mes del año, en el cual ocurrió otro acontecimiento bastante impresionante en El Salvador, algo que sin duda no hubiéramos pensado que hubiera ocurrido en el territorio salvadoreño. Fue exactamente sobre Donald Trump y Nayib Bukele. Y es que recordemos que en este mes de marzo fue en ese mes que Donald Trump terminó deportando a más de 200 venezolanos a El Salvador para ser recluidos en el SECOP. Eso después de que en el mes de febrero el presidente Nayib Bukele se reuniera con el presidente estadounidense y ofreciera las cárceles del país para que de esa manera tener capturadas a las personas que han cometido ilegalidades en los Estados Unidos, en donde recordemos que la política migratoria que inició Trump este año fue bastante dura, en el momento que deportó a salvadoreños, pero más que todo venezolanos, supuestamente pertenecientes al Tren de Aragua. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo 16 de marzo, junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13. La llegada de los deportados a nuestro país se produjo pese a que un juez federal le había impedido al presidente Trump invocar una centenaria ley para justificar las deportaciones, algo que Bukele ridiculizó en una publicación posterior, mientras que la Casa Blanca negó haber desobedecido la orden judicial. Bukele informó que los detenidos fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT de El Salvador durante un año renovable, lo que sugería que podrían permanecer ahí más tiempo. El Salvador habría acordado aceptar albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año a un costo de $6 millones. Para Informa TV, Daisy Arias. Así iniciamos marzo y por supuesto fue un acontecimiento que dio mucho de qué hablar durante todo el año y sin duda seguirá dando mucho de más de qué hablar sobre ese tipo de políticas migratorias que implementó Donald Trump contra venezolanos que se encontraban ilegales en los Estados Unidos y que supuestamente eran pertenecientes a el Tren de Aragua. Sin embargo, recordemos que media vez pasó el tiempo, tuvimos otro tipo de situaciones en torno a esto. Por ejemplo, tuvimos visita de venezolanos a nuestro país que solicitaban ver a sus familiares que se encontraban recluidos en el SECOP. Además, recordando que en Estados Unidos y en El Salvador tuvimos varias situaciones en donde se estaba comentando sobre la legalidad de este tipo de acciones que realizó Estados Unidos. Y por supuesto, podemos observar cómo la cercanía entre el presidente Nayib Bukele y Donald Trump se pudo esclarecer más con este tipo de hechos que ocurrieron, en donde Marco Rubio calificó que por esto Nayib Bukele era amigo de los Estados Unidos. Pero también en el mes de marzo ocurrió algo en San Salvador Este, un escándalo que por supuesto terminó en la destitución del alcalde de ese municipio. Y es que estamos hablando del alcalde José Chicas del partido Nuevas Ideas, en el que incluso el presidente Nayib Bukele pidió su destitución. Hasta ese grado fue que terminó todo este escándalo. Y aquí le comento que el presidente Nayib Bukele sugirió el día sábado la destitución de José María Chicas, quien era alcalde de San Salvador Este y miembro del partido oficialista Nuevas Ideas, tras la crisis desatada por el caso del refugio de animales en Ilopango. Asimismo, el partido oficialista Nuevas Ideas terminó emitiendo un comunicado y dijo que expulsó de manera inmediata a Chicas por la situación y solicitó al Consejo Municipal su destitución como alcalde. La situación en el refugio de Ilopango fue denunciada ampliamente en redes sociales, donde circularon imágenes de perros en condiciones de abandono,
desnutridos y viviendo entre desechos. En respuesta a esta crisis, Bukele anunció una serie de medidas, entre ellas la transferencia completa de la gestión de los refugios a organizaciones especializadas en bienestar animal, a las cuales destinará un monto anual de $3 millones. Además de esto, recordemos que se cerró Chivo Pets, pero que poco a poco fue nuevamente reinaugurado. Además, la Polipep, que era la unidad de la Policía Nacional Civil, para, por supuesto, verificar este tipo de casos de maltrato animal, también se extinguió tras esta orden del presidente Nayib Bukele. A pesar de eso, Chivo Pet fue el único que, a pesar de que cerró un día, fue reabierto nuevamente. Donde, recordemos, este tipo de situaciones que ocurrió en San Salvador Este generó una situación política totalmente inestable en el municipio de San Salvador Este, el cual comprende Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque, en donde desde ese momento fue nombrado Elías Aragón como alcalde interino. Posteriormente, en el mes de noviembre, fue destituido y fue instaurado un nuevo alcalde interino, el cual es Alexis Rodríguez. Así que podemos observar cómo esta situación en Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque creó una inestabilidad política y hasta cierto punto también parte de este tipo de cuestionamientos sobre cómo el gobierno salvadoreño y las alcaldías estaban tratando realmente a estos animalitos en estos refugios, el cual ahora están al mando total de organizaciones que se han especializado siempre en el cuidado de estos animalitos que, recordemos, son el amigo del hombre. Y seguimos con más información, pero esta vez ya nos vamos a trasladar al mes de abril y también al mes de mayo, ya que estos 2 meses fueron muy significativos para El Salvador y también a nivel internacional. Es por esa razón que varias situaciones que ocurrieron en abril terminaron siendo desarrolladas en mayo, porque ambos meses tuvieron muchas situaciones, pero que fueron muy interesantes y muy relevantes. Iniciando precisamente con una noticia que no fue nacional, sino que fue a nivel internacional y algo que conmocionó a todos los católicos en el mundo. Estamos hablando sobre la muerte del Papa Francisco. Y es que le comento que el Papa Francisco falleció en el Vaticano el 21 de abril de 2025, tras haber liderado a los fieles católicos desde marzo de 2013. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, capital de Argentina, y su elección como papa se caracterizó por las primicias. Fue el primer hombre de fuera de Europa en convertirse en papa en más de 1200 años, el primer sumo pontífice de Sudamérica y el continente en general, el primer miembro de los jesuitas en presidir como obispo de Roma. Como jefe de la Santa Sede, Francisco abrió nuevos caminos y su liderazgo representó un cambio significativo en el propio cargo, centrándose en salvar la brecha cada vez mayor entre la administración de élite de la Iglesia Católica y sus fieles. También fue pionero en la aplicación de nuevos enfoques tradicionales y prácticas católicas arraigadas. La educación, formación y experiencia práctica de Francisco sentaron las bases de su camino por la jerarquía eclesiástica. De esta manera podemos observar cómo el Papa Francisco, quien fue muy querido por todo el mundo, en el que recordemos que fue uno de los papas que más se acercó al pueblo en este siglo XXI, y donde también podemos observar cómo el Papa Francisco cambió muchos paradigmas. Uno de ellos fue la forma de su funeral, el cual fue uno de los funerales que hasta cierto punto fue más austero a comparación de otros papas o como la tradición católica siempre ha enterrado a sus líderes. Por lo tanto, fue algo muy significativo, además de ser uno de los papas en más de 100 años en no ser enterrado en la Basílica de San Pedro, sino que él mismo eligió una capilla en la cual tenía un significado muy primordial para él, principalmente por su alegoría a la Virgen María. Así que sin duda fue una situación que conmovió a miles de católicos. Pero en el mes de mayo ya teníamos un nuevo papa, y en esta ocasión fue Robert Prevost, quien se convirtió en el nuevo pontífice León XIV. El 8 de mayo, la chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano emitió humo blanco la tarde de ese jueves y aproximadamente una hora después, el cardenal Dominique Manberti anunció el nombre del sucesor de Francisco. El Papa León XIV, de 69 años de edad, salió al balcón y ofreció su primer discurso ante las más de 40,000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro. Prevost rindió homenaje al Papa Francisco, que murió el pasado 21
31 de abril a los 88 años, al afirmar su deseo de impartir su bendición al pueblo tal y como lo hizo su predecesor en su última aparición en la Plaza de San Pedro. El nuevo Papa cambió del italiano al español para dar las gracias a su antigua diócesis en Perú, donde un pueblo leal ha compartido su fe y ha dado mucho, según mencionó. Su discurso fue recibido con frecuentes y cálidos aplausos, especialmente cuando mencionó la paz y al difunto Papa Francisco. Para Informa TV, Giovanni Ventura. Una situación que sin duda marcó el 2025 para los fieles católicos, la muerte de un papa y por supuesto el inicio de otro periodo papal, en este caso del Papa León XIV, que recordemos también otro hecho muy interesante, es que el papa actual había visitado El Salvador en el año 2011, principalmente en la parroquia Divina Providencia, que se encuentra en la colonia Atracat, aquí en la capital salvadoreña, en donde recordemos también que el Papa León XIV es perteneciente a la Orden Agustina. Es por esa razón que precisamente visitó nuestro país, ya que él normalmente realizó casi que todo su periodo como sacerdote siendo misionero. Por esa razón es que a pesar de que nació en Estados Unidos, su vida lo hizo en Perú, en lugar donde incluso pudo ser obispo de ese lugar, principalmente de la región Lacayo. Así que para los peruanos y estadounidenses fue una gran alegría de que él fuera el nuevo papa. Y por supuesto, cada uno de los países donde él ya había visitado antes como misionero y que aún nos recuerdan con cariño, como lo hicieron aquí los feligreses que se encuentran en la colonia Tlacat, en la capital de nuestro país. Y continuamos con más información que marcó abril y mayo. Y es que le comento que finalizando ese mes ocurrió un derrumbe, en el cual ocurrió exactamente en el tramo de Los Chorros de la carretera panamericana. Una situación que paralizó el tráfico vehicular en esa zona y provocó un caos vehicular para aquellos que se dirigían de Occidente a San Salvador. La carretera panamericana en el tramo Los Chorros fue cerrada nuevamente la madrugada del martes 29 de abril por un segundo derrumbe de gran magnitud en el mismo talud donde ocurrió el primer derrumbe el sábado 26 de abril, que obstruyó ambos sentidos de la carretera luego de las constantes lluvias al inicio del invierno de este año. Según el Ministerio de Obras Públicas, equipos de emergencia y personal técnico acudieron al lugar para trabajar en estabilizar la zona afectada, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible. Al momento del último derrumbe no había paso vehicular, ya que la vía había sido cerrada de manera preventiva y no se reportan víctimas ni vehículos afectados, dijo la versión oficial. El Viceministerio de Transporte BMT informó que el tránsito vehicular fue controlado entre el desvío de Opico con retorno en la ex báscula del tramo Los Chorros. En la carretera panamericana, posteriormente se habilitó calle El Boquerón y Boulevard Constitución como vías alternas. Otras utilizaron, pero no recomendada, fue la carretera troncal del norte. El cierre de la carretera duró 2 semanas desde el 26 de abril hasta el 12 de mayo. Para Informa TV, Daisy Arias. Y esa situación que sin duda fue grave no solo para las personas que se estaban dirigiendo de Occidente, sino que también creó un caos vehicular para todos aquellos en la capital salvadoreña. Pero este tipo de situaciones provocó que el presidente Nayib Bukele se pronunciara en varias ocasiones y que se hicieran varias situaciones bastante interesantes. Una de ellas fue el transporte público gratis que ocurrió en la primera semana de mayo. Y es que le comento que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que como parte de las medidas para mitigar el tráfico generado por los trabajos en la carretera panamericana tramo Los Chorros, se decidió lo siguiente. Según la publicación de Nayib Bukele, dijo: hemos decidido que durante toda esta semana el transporte público será completamente gratuito, señaló. Es decir, esto ocurrió del 5 al 11 de mayo. El mandatario también detalló que esta acción incluye buses y microbuses de todas las modalidades y busca compensar a la población por las molestias, incentivar el uso del transporte colectivo y mejorar el flujo vehicular y generar un ahorro que beneficie a la economía familiar. Y es que recordemos que para aquellas personas que vivían de Occidente
hacia la capital salvadoreña, las molestias e inconvenientes fue bastante grande. Provocó que las personas madrugaran de más. Muchas personas que normalmente salían de sus hogares a las 5 de la mañana tenían que salir a las 3 de la mañana. Incluso podemos observar cómo, a pesar de que en otras zonas donde no estaba afectado, el tráfico vehicular, debido a las vías alternas que tenían que utilizar las personas que se trasladaban de occidente hacia la capital, tenían que utilizar otro tipo de carreteras. Por lo tanto, esto generó aún más molestias para la población salvadoreña. Así que sin duda, fue un evento que sin duda marcó el 2025. Y también siguiendo con este tema de todo lo que ocurrió con el transporte colectivo gratuito de esa semana, fue que iniciando el día lunes, que fue un completo caos, hay que recordar que ese día muchos del transporte colectivo no hicieron caso. No ofrecieron el transporte gratuito como lo había ordenado el presidente Nayib Bukele. E incluso algunos ni siquiera estaban trabajando de manera normal. Algunos estaban trasladando de forma espaciada, tanto que muchas personas tuvieron que utilizar un transporte alternativo que les estaba cobrando. Ante esta situación que ocurrió ese día, el presidente Nayib Bukele mandó a ordenar la captura de aquellos transportistas que no hicieron caso a la orden. La Mesa Nacional de Transporte confirmó que 16 empresarios del sector fueron detenidos, todos señalados de no haber brindado el servicio de transporte gratuito tras el abrupto cierre de la carretera panamericana en el tramo conocido como Los Chorros. Los transportistas autorizados trabajaron al 100% desde las 2:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Durante la semana del transporte colectivo, pese a las dificultades, el gremio hizo su mayor esfuerzo para mantener la cobertura. Los representantes de la mesa de transporte indicaron que las autoridades gubernamentales hicieron efectivo el pago del servicio brindado de forma gratuita durante esa semana. El gobierno atribuye a los empresarios detenidos los delitos de incumplimiento de labores, denegación de auxilio, peculado y extorsión. Los primeros 3 delitos están tipificados en el Código Penal, pero son delitos relacionados a la corrupción que pueden cometer funcionarios y servidores públicos. Para Informa TV, Daisy Arias. Y con toda esa situación que ocurrió con el transporte colectivo, capturas de empresarios, lamentablemente para finalizar mayo se dio a conocer que uno de ellos perdió la vida en custodia del Estado, algo que por supuesto también conmocionó al sector y a la población en general. Y es que le comento que el empresario de transporte José Roberto Jaco Carranza, de 64 años de edad, falleció pocos días después de haber sido capturado por la Policía Nacional Civil, debido a que supuestamente la ruta de buses de la cual era gerente no brindó completamente el servicio a la población en la semana que era gratuito el transporte en el mes de mayo. Jaco Carranza fue detenido el 7 de mayo anterior en las oficinas de la empresa de transporte. Horas antes, varios propietarios de autobuses habían corrido con igual suerte, luego de que el presidente Nayib Bukele ordenara la detención de los dueños de buses que no estaban prestando el servicio, el cual había sido anunciado que sería gratuito a nivel nacional, situación que por supuesto agravó lo que fue la enfermedad de este señor y que terminó lamentablemente falleciendo en la cárcel. Sin duda algo que marcó el 2025 y el mes de mayo. Sin duda fue una de las situaciones más impresionantes que ocurrió en el país. Y es que recordemos que cuando estaba sucediendo todo este tipo de eventos, también ocurrieron otras cosas que tal vez no mencionamos, como por ejemplo el aumento al salario mínimo del 12%, que fue desarrollado precisamente en esta semana que ocurrió todo ese tipo de desbalance. Transporte gratuito, ocurrió también este tipo de derrumbe que provocó la inconexión de Occidente con la área central del país y por supuesto un salario mínimo aumentado que fue efectivo hasta el mes de junio. Así que sin duda fueron eventos que marcaron a El Salvador. Y seguimos siempre en el mes de mayo, ya que ese mes sin duda dio mucho de qué hablar en el país. Y aquí le comento que la cooperativa El Bosque realizó un plantón de forma pacífica cercano a la residencial Las Piletas y también Los Sueños, en donde vive el presidente Nayib Bukele. Esto con el objetivo de visibilizar una problemática que ellos venían acarreando de años atrás, en el cual había una orden de desalojo
para desarrollarse a finales de ese mes. Y por esa razón le pedían al presidente Nayib Bukele su intervención para evitar estos desalojos, ya que ellos lamentablemente habían sido estafados y engañados por un empresario que había sido recomendado por un banco con el cual ellos tenían una deuda. Al aparentemente no cumplir con dicha deuda, se les estaba exigiendo este tipo de desalojo, lo cual ellos lamentaban porque este es su único lugar donde ellos viven. La Policía Nacional Civil capturó a 5 líderes comunitarios de la cooperativa El Bosque la noche del lunes 12 de mayo en medio del plantón pacífico que hicieron junto con los habitantes del cantón El Triunfo en el sector de la residencial Las Piletas, carretera al Puerto de la Libertad, Santa Tecla. Los 5 capturados, según Cristóbal Toledo, uno de los organizados, son Diego Armando Guzmán, José Ángel Pérez, Adolfo Castro, Moisés Galeano y el abogado ambientalista Alejandro Enríquez. Las capturas se dieron mientras los manifestantes protestaban contra la orden de desalojo de sus propiedades emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla por presunta estafa y que les establece como límite el 22 de mayo para abandonar. El medio comunitario Bálsamo Radio TV había reportado primero las detenciones en una transmisión en vivo en Facebook, que comenzó a las 8:39 p.m. Múltiples agentes de la UMO y la policía militar fueron desplegados en la zona y hubo trifulcas violentas con los manifestantes, iniciada por las autoridades antes mencionadas y que quedaron captadas en video y finalizaron en la detención de los organizados. En la transmisión también se ve que los elementos obstruyeron el paso a los reporteros para seguir documentando el momento de las capturas y el traslado. Después de varios reproches y gritos a la actuación de las autoridades, los familiares se retiraron del sitio cerca de las 11 p.m. En la mañana de ese día, los habitantes se concentraron para denunciar la orden de desalojo en su comunidad y pidieron al presidente Nayib Bukele ser escuchados para encontrar una solución. Las personas se dirigían hacia las residenciales Piletas y Los Sueños para que el presidente pudiera escuchar sus peticiones, pero fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil PNC y no pudieron avanzar. Debido a ello, se dirigieron a otro lugar para realizar su concentración pacífica. Esa misma mañana, mientras se trasladaban la PNC, las personas se dirigían hacia las residenciales Piletas y Los Sueños para que el presidente pudiera escuchar sus peticiones, pero fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil PNC y no pudieron avanzar. Debido a ello, se dirigieron a otro lugar para realizar su concentración pacífica. Esa misma mañana, mientras se trasladaban, la PNC les decomisó las placas de los vehículos en los que se transportaban. No podemos creer lo que estamos viendo en este momento. La policía violentando a la población. Para Informa TV, Daisy Arias. Y ahora en diciembre ya sabemos que quedaron libres José Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Enríquez. Y seguimos con otra información que ocurrió en mayo, y fue la captura de la abogada Ruth Eleonora López. La Fiscalía General de la República informó el día domingo sobre la captura de la abogada Ruth Eleonora López Alfaro por el delito de peculado, relacionada con casos del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Según la publicación de la Fiscalía, la abogada colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado, mientras Chicas se desempeñó como magistrado presidente del TCE y como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Después de las 4 de la tarde del día lunes 2 de junio, la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra Ruth Eleonora López Alfaro ante el Juzgado 12º de Paz de San Salvador, que era el que estaba en turno. Según fuentes cercanas al caso, la abogada está siendo acusada por enriquecimiento ilícito y el caso tiene reserva total.
El delito de peculado quedó totalmente eliminado, razón por la cual había sido capturada anteriormente. ¿Quién es Ruth López? Actualmente, la abogada se estaba desempeñando como la jefa jurídica anticorrupción y justicia de la asociación Crisosal y ha sido una de las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele. En diciembre del año pasado, López fue reconocida como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo por el medio de comunicación de Londres, BBC. Tengan decencia, hombre. Esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto. De verdad, se lo digo. Madre, pero ya le vamos a explicar lo que pasa, no se preocupe. No, sí, yo lo sé. Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno. Ese es el único problema ahí. Para Informa TV, Giovanni Ventura. Y así finalizamos mayo con esa noticia. Iniciamos junio con otra noticia, la captura del abogado Enrique Anaya. El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue arrestado por las autoridades el sábado 7 de junio de 2025 a las 2:30 de la tarde en su casa de Santa Tecla, acusado de cometer el delito de lavado de dinero y activos, informó la Fiscalía General de El Salvador. Anaya es un abierto crítico del presidente Nayib Bukele, a quien ha catalogado de dictador en repetidas ocasiones. La Fiscalía dijo que el constitucionalista será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días. Antes de su detención, Anaya había hecho una serie de señalamientos de supuestas ilegalidades cometidas en la detención de la abogada Ruth López, así como en la audiencia en un tribunal de justicia que ordenó la detención preventiva. ¿Qué más le dijeron, señora Anaya? Pues nada, solo el lavado de dinero después de encañonar. Para Informa TV, Daisy Arias. Así cerramos la mitad del 2025. Y amigo televidente, usted recuerde que gracias a su apoyo es como Encuentro TV a través de sus 3 programas puede llegar a las diversas redes sociales. Informa TV, Encuentro con Julio Villagrán y Plataforma. Así que recuerde, si usted nos quiere seguir apoyando, puede contactarse al número 7596-7405. Y gracias por ser parte de esa historia que seguimos construyendo a la par de cada uno de ustedes. Así, de esa manera nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más de Informa TV. En diciembre, Coopesa Music te da regalos. En todas tus compras recibes regalos por el 10% del valor de lo que llevas. Síguenos en redes como Coopesa Music y celebra la Navidad con equipo de audio e instrumentos nuevos y de excelente calidad. Coopesa Music, donde la música te premia. En Coopesa Music, líder nacional en audio, te ofrecemos mixers, micrófonos, instrumentos de marcha y mucho más. Y durante todo diciembre, todas tus compras llevan regalo equivalente al 10% del valor de lo que llevas. Visítanos en Coopesa Central, Arce, Flor Blanca, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, Usulután y Chalatenango. Y llévate tu regalo.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de Informa TV a esta hora de la mañana del último día del año 2025. Y continuamos con este resumen anual de todo lo que ha ocurrido durante este año en el territorio salvadoreño. Iniciamos con el mes de julio. Y es que le comento que en ese mes se dio a conocer por parte de un post de X del presidente Nayib Bukele sobre el retorno de los más de 250 venezolanos que se encontraban recluidos en el SECOP a su país de origen. Eso después de que Venezuela y Estados Unidos negociaran un intercambio de 10 presos que se encontraban en Venezuela de origen estadounidense a cambio de los 252 venezolanos que retornaron a su país de origen. El presidente Nayib Bukele en su cuenta de X señaló lo siguiente: entregamos a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, TEDA. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves, precisó el 18 de julio. La Cancillería del régimen de Nicolás Maduro señaló en Telegram que Venezuela había pagado un alto precio para conseguir la libertad de los hombres a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia. Poco después, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Venezuela liberó a 10 estadounidenses retenidos en el país caribeño en virtud de un acuerdo. Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso en nuestro país, dijo en un comunicado. Poco tiempo después, los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron torturados. Denunciaron que sufrieron violencia sexual y otros vejámenes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la megacárcel para pandilleros, donde estuvieron recluidos 4 meses, denunció la ONG estadounidense Human Rights Watch. Para Informa TV, Daisy Arias. Así iniciamos esta segunda mitad del 2025 con esa devolución de aquellas personas que se encontraban recluidas en esta zona y de donde recordemos que posteriormente después estos migrantes venezolanos que estaban siendo recluidos en ese lugar denunciaron violaciones de derechos humanos y que sufrieron diversas agresiones mientras estuvieron capturados bajo el Estado salvadoreño en el SECOT. Y seguimos con otra información que ocurrió en ese mes. Y es que en el último día del julio se dio a conocer nuevas reformas constitucionales. En esta ocasión se alargó el periodo presidencial a 6 años. Además de eso, se acortó el periodo presidencial actual de 2029 a 2027. También se hizo otra reforma en donde se permitió la reelección de forma indefinida. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas, aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida al eliminar las prohibiciones. La iniciativa, que fue aprobada con dispensa de trámite y sin estudio legislativo, contó con los 57 votos del oficialismo, junto con sus aliados, para reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, la cual hasta el momento prohibía la reelección de forma inmediata. Las reformas incluyen la ampliación del periodo en la presidencia a 6 años, la supresión de la segunda vuelta en los comicios presidenciales y el recorto del periodo actual para que concluya en 2027 y no en 2029. Esto para que concuerde con las votaciones legislativas y municipales de ese año. En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 se suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la presidencia el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es impostergable e ineludible sincronizar los tiempos electorales, elevando el ejercicio de la presidencia hasta 6 años, combinando con una reelección sin reservas. Reza el decreto votado y que fue rechazado por parte de la oposición, que señaló que con esta reforma ha muerto la democracia en El Salvador.
Además, los legisladores respaldaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral que permitirá tener una sola elección presidencial, legislativa y municipal. Para ellos se acortará 2 años, de 2029 a 2027, el mandato del actual presidente Nayib Bukele. Para Informa TV, Giovanni Ventura. Ese mismo día se reformó también un artículo de la Constitución de la República, esto para separar al gobierno de El Salvador y al país en general del Parlamento Centroamericano. La Asamblea Legislativa inició este jueves el proceso de reforma a la Constitución de la República para separar a El Salvador del Parlamento Centroamericano, Parlacen, luego de una solicitud del diputado Giovanni Saldaña de Nuevas Ideas. El acuerdo de reforma constitucional fue votado a las 2:35 del 31 de julio con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz de Vamos votó en contra. La reforma requerirá ser ratificada con la misma legislatura o en la próxima. Según su sitio web, el Parlacen ha emitido 26 acuerdos en 6 meses, 8 pronunciamientos, 14 recomendaciones, además de resoluciones y una declaración. El Salvador posee una bancada compuesta por 20 diputados propietarios y 20 diputados suplentes. Las decisiones del organismo no son vinculantes. La diputada presidenta del Parlacen aseguró que El Salvador continuará en el organismo regional hasta octubre de 2031, debido a que en las elecciones del 2024 se eligió a los 20 curules para el periodo legislativo 2026 a 2031. Para Informa TV, Daisy Arias. Y con esas noticias fue como terminamos julio e iniciamos el periodo de las vacaciones del mes de agosto, en donde se celebraban las fiestas patronales de San Salvador y del país en general. Y seguimos con agosto, y es que le comento que en ese mes se inauguró el Mercado San Miguelito y además de eso la Dirección Nacional de Mercados. Sin embargo, recordemos que pasaron más de 2 meses sin que el Mercado San Miguelito funcionara, ya que nada más se inauguró. El presidente Nayib Bukele inauguró el nuevo Mercado San Miguelito en San Salvador, así como la Dirección de Mercados Nacionales, una entidad estatal creada a partir de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, con la que el Ejecutivo centralizará la administración de los mercados y locales comerciales intervenidos por el gobierno en todo el país. El nuevo Mercado San Miguelito, con una extensión total de 45,000 metros cuadrados, alberga un total de 1,040 locales comerciales, distribuidos en 4 niveles, incluyendo una moderna terraza, según informado por Bukele. La reconstrucción de este nuevo mercado comenzó formalmente en 2022, y aunque inicialmente participaron algunas empresas extranjeras, la ejecución final estuvo a cargo de la Dirección de Obras Municipales. Además, el mandatario especificó que el primer nivel cuenta con 288 locales y 11 bodegas, además de servicios esenciales como sala de lactancia y centro de atención a la primera infancia. Por su parte, Bukele anunció que cada vendedor que resultó afectado por el incendio tendrá asegurado su puesto en este nuevo mercado, cancelando la misma tarifa que antes. En la conferencia, el mandatario también anunció la inauguración en paralelo de 4 mercados más y que 5 más están en construcción. Para Informa TV, Giovanni Ventura. Y es momento que demos inicio con la información de septiembre, en donde se realizó la absolución por segunda ocasión de los cargos imputados a los ambientalistas de la comunidad Santa Marta, en donde por segunda vez se declararon inocentes por parte de los jueces. El Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió este miércoles 24 de septiembre a los ambientalistas de la comunidad Santa Marta acusados de cometer un presunto asesinato en la época del conflicto armado salvadoreño, así como del delito de privación de libertad. Además, se levantaron las órdenes de captura en su contra. La decisión fue por mayoría, declaró el tribunal,
pues 2 de los 3 jueces decidieron que no hubo pruebas contundentes que probaran la participación de los imputados en el supuesto crimen, así como las contradicciones del testigo principal de la Fiscalía General de la República, con nombre clave Soriano, además de nunca haber encontrado el supuesto cadáver de la víctima, a pesar de varias ocasiones que las autoridades realizaron trabajos de investigación en la zona donde supuestamente ocurrió el crimen. De esta manera, 4 de los imputados fueron absueltos de manera unánime, mientras que hubo mayoría para determinar la absolución a Teodoro Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Lainez y Arturo Serrano. Estos además deberán dar una responsabilidad civil en abstracto a la familia de la víctima. Pedro Cruz, abogado defensor de los acusados, dijo estar completamente satisfecho con la resolución y que ha triunfado la legalidad y hemos ganado por segunda vez este juicio. Queda claro que los imputados son inocentes y que siempre hemos tenido razón, que las pruebas en su contra eran insuficientes. Para Informa TV, Daisy Arias. Y en el último día de este mes, Gerson Posada, ministro de Hacienda, presentó ante la Asamblea Legislativa el presupuesto de la Nación 2026. En ese proyecto de ley se estimaban más de 10.000 millones de dólares como presupuesto para el gobierno central a ejecutarse durante el próximo año. El ministro de Hacienda, Gerson Posada, entregó el día martes 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa el proyecto del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026, que asciende a 10.555.6 millones de dólares, con una asignación de 3.886.9 millones de dólares para los ramos de educación, salud, seguridad y defensa. El funcionario prometió que el presupuesto está formulado de manera balanceada, en el cual los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales, lo que les permite, por segundo año consecutivo, presentar un presupuesto con $0 de brecha presupuestaria. Según Posada, el presupuesto sumará un total de ingresos corrientes por 8.950 millones de dólares, un cálculo que supera un 8.3% los ingresos que fueron calculados en el proyecto de presupuesto de 2025, o 683 millones de dólares. Para 2026, Hacienda proyecta que tendrá ingresos tributarios por 8.349 millones de dólares. 671 millones de dólares adicionales al proyecto presupuestario anterior. Aseguró que el aumento de los ingresos se debe a la modernización y digitalización de los procesos de recaudación, a la facturación electrónica y a lucha continua contra la evasión y el contrabando. La inversión pública lleva a una ejecución presupuestaria del 54.9%. de los 1.684.09 millones de dólares programados hasta el mes de agosto, por lo que las obras no ejecutadas pasarían al año 2026. Para Informa TV, Giovanni Ventura. Otra de las noticias que marcó tendencia en 2025 fue la captura de Ruth Eleonora López y Enrique Anaya, como ya anteriormente se lo habíamos comentado. Sin embargo, se dio a conocer ya casi finalizando este año, sobre las medidas cautelares que la CIDH le otorgó y que son de cumplimiento para el gobierno de El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó en 2 comunicados de prensa compartidos en su página web sobre ambas decisiones, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador. El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de López y Anaya, quien debe tener una protección reforzada como persona adulta mayor privada de su libertad. La comisión también
pidió que inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada para garantizar el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos. En el caso de Anaya, llamó a que se le proporcione el tratamiento médico prescrito de forma oportuna y adecuada. La CID indicó que en ambos casos se proceda a revisar la continuidad de la prisión preventiva a la luz de los estándares aplicables, incluyendo la posibilidad de otras medidas alternativas a la detención preventiva. Para Informa TV, Daisy Arias. Ya estamos casi finalizando el 2025 y en el mes de noviembre el gobierno de El Salvador lanzó una nueva aplicación. Estamos hablando de Doctor SB para la atención primaria en salud, para aquellas personas que pudieran pasar consulta a través de esta app. A través de cadena nacional, el gobierno de El Salvador lanzó en alianza con Google un nuevo sistema de atención médica llamado Doctor SB, cuyo servicio será gratuito, al igual que las medicinas y los exámenes que el médico prescriba, las cuales se realizarán en centros de atenciones privadas. Guinae, director de Google Cloud para el sector público en América Latina, dijo que el proyecto, que lleva 2 años en desarrollo, busca acelerar la tecnología y en medicina al ciudadano. Las personas deben descargarla de la App Store o de Google Play, registrarse y brindar los datos que se les soliciten, como el nombre completo, número del documento único de identidad, número de teléfono, dirección, entre otros. Doctor SB dejará en alianza con 350 farmacias, al menos 75 laboratorios clínicos y más de 35 centros de imágenes distribuidas a nivel nacional. Además, la aplicación tendrá un espacio para que los pacientes brinden una retroalimentación sobre el servicio recibido, tanto del médico como de laboratorios o farmacias, con el fin de mejorar la atención. El experto detalló que la inteligencia artificial estaría apoyando al médico con el historial médico del paciente. Además, el profesional dará un primer diagnóstico, de acuerdo a los síntomas que haya descrito la persona, y la inteligencia artificial lo contrastará. Le dirá que utilice guías clínicas o tratamientos especializados. Y por supuesto, para finalizar este año, en este mes de diciembre, se realizaron nuevas situaciones en la política salvadoreña, tal como es el caso de otras reformas constitucionales, las cuales fueron aprobadas a la mitad de este mes, en el cual se cambió el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y además de eso se le quitó el 6%, que era el mínimo, para el presupuesto del órgano judicial. En una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se iniciaron a modificar nuevamente artículos de la Constitución de la República que venían con dispensa de trámite. La Asamblea Legislativa inició la tarde del martes el proceso de reforma a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a raíz de una reforma constitucional aprobada en julio que extendió los periodos presidenciales de 5 a 6 años. La reforma se realiza en el inciso primero del artículo 208 de la Constitución de la República e incluye una modificación transitoria que acorta también el periodo actual de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de 5 a 3 años para el partido Nuevas Ideas. Esta reforma busca homologar los tiempos de las elecciones presidenciales con los periodos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para los diputados Arena y Vamos, es un abuso para la perpetuación del poder del gobierno actual. La Constitución señala actualmente que los magistrados del TCE se eligen con 3 ternas de los partidos que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial y otras 2 ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, y que su periodo dura 5 años. La reforma obedece a la reforma constitucional aprobada el 31 de julio, día en el que la Asamblea Legislativa habilitó la reelección presidencial de forma indefinida, alargó el periodo presidencial a 6 años para hacer coincidir las elecciones presidenciales con municipales y legislativas. Esta reforma también adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027. La iniciativa, con fecha 15 de diciembre de este año,
defiende la modificación de las constituciones para armonizar la realidad política con la realidad normativa y que la realidad política es esencialmente mutable, según los diputados del partido Nuevas Ideas. Esta segunda reforma constitucional impulsada el día martes en la Asamblea Legislativa estaría eliminando de la Carta Magna la asignación mínima del 6% de los ingresos corrientes del presupuesto estatal a la Corte Suprema de Justicia y también al órgano judicial de forma generalizada. El acuerdo de reforma fue presentado el día martes por la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas. Fue introducido en agenda de la plenaria con 56 votos. Su dispensa de trámite fue aprobada con 57 votos y a las 3:31 de la tarde fue aprobado con 57 votos. Los 3 diputados de oposición votaron en contra. La reforma requiere una ratificación en la misma legislatura con 45 votos, una votación que se prevé realizaron incluso el mismo día, ya que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cerró la sesión plenaria y convocó a otra sesión plenaria a las 4:30 de la tarde, es decir, hora y media después de que ya había sido aprobada dicha reforma, volvió a convocar a otra sesión plenaria únicamente para ratificarla en el mismo día. La reforma de este proyecto, que fue leído por la diputada Elisa Rosales, asevera que las constituciones no son leyes eternas y que los estados procuran alcanzar el ideal aristotélico de dar a quien lo que le corresponda. Así como existen otras áreas que tienen una importancia aún mayor, donde mencionó la salud, la seguridad pública y la educación, también el diputado Walter Cotto aseguró que de esta manera están poco a poco cambiando las cláusulas pétreas de la Constitución. Y el día siguiente que se aprobó esto que acabamos de escuchar, recordemos que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa realizó el dictamen favorable del presupuesto de la Nación 2026, que fue aprobado el día jueves 18 de diciembre, en el cual se pudo haber modificado varias cosas de este presupuesto, debido a que se le quitó una fuerte cantidad al órgano judicial, después de haber modificado prácticamente ese artículo de la Constitución de la República, en el cual dictaba el mínimo que se le puede dar al órgano judicial como presupuesto. Así que sin duda, así fue todo un año que sin duda hubo un caos, hubo muchas situaciones políticas que han dado mucho de qué hablar en el país y que sin duda han cambiado todo lo que actualmente conocíamos, principalmente la Constitución de la República. Así que, amigo televidente, coméntenos a través de nuestras redes sociales qué fue lo que a su criterio marcó más la historia de nuestro país para perpetuarse después en la historia de El Salvador. Coméntenos a través de nuestras redes sociales su opinión respecto a eso. Y muchas gracias por habernos acompañado durante todo este 2025 y espero que usted disfrute de esta última noche del año y por supuesto vernos el próximo 2026 con más información que aquí en Informa TV se lo vamos a seguir brindando. Así que pase un excelente día.